Cúbrenos, Señor, con la sangre del Cordero Santo, con la sangre de Cristo, Señor. Hoy límpianos, hoy purifícanos, hoy lávanos, Señor. Hoy cúbrenos, cubre, Señor, bendito Dios de gloria. Los lindeles de nuestra casa, Padre, estén, Padre bendito Dios, cubiertos, Padre, con tu diestra poderosa, con la sangre del Cordero como señal, bendito Dios, de que te pertenecemos, Señor, de que somos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú traes salvación, Señor, tú traes salvación, Padre, tú traes salvación, Señor, porque aún tus juicios, Padre glorioso, traen salvación. Aún tus juicios, Padre glorioso, son buenos, Padre bendito, porque traen salvación, porque traen, Señor, quebranto, Padre, a los corazones altivos, Señor, porque traen un despertar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, porque traen, Padre glorioso, porque afirman los pies, Señor, de aquellos que están inestables, de aquellos que están titubeantes, Padre, de aquellos que están todavía, Señor, niños, bendito Dios, inmaduros, Padre. Tú traes madurez, tú traes, Señor, tiempos, Padre glorioso, de madurez, tiempos de afirmación, Señor, tiempos, Padre glorioso, en el que tu iglesia, Padre glorioso, tiene que caminar con sus ojos puestos en pos de ti, Señor, en pos de Cristo. Tú traes tiempos, bendito Dios de gloria, en el que no nos queda nada más, Señor, que clamar a ti, que buscarte a ti, Señor, que estar contigo, Padre glorioso, Padre bendito, oh poderoso Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre glorioso. Oramos, Padre, por todas aquellas personas que están enfermas, que están contagiadas, Señor. Padre, sé tú, Señor, hablando a sus vidas, hablando a sus corazones, hablando a sus mentes, Padre glorioso, que se ablanden sus corazones, Padre, que puedan ellos, Señor, acceder, Padre, que ellos puedan caminar al arrepentimiento, que ellos puedan, Señor, buscarte también, Padre mío, que haya salvación para ellos también, que haya salvación, Padre glorioso. En el nombre de Jesús, ten misericordia de las vidas, de las almas, Señor, y sálvalos, Señor, sálvalos, Padre glorioso, sálvalos, bendito Dios. Y si está en tu voluntad, sánalos, Padre glorioso, y sálvalos, bendito Dios de gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Pero esa es tu voluntad, Señor, que todo hombre te conozca, que toda mujer te conozca, que todo niño te conozca, que los ancianos te conozcan, Señor, que todos, Padre, accedan al arrepentimiento, que todos puedan entrar a la vida eterna, Señor, que todos podamos, Padre glorioso, conocerte a ti, Dios de misericordia, Dios de milagros, Dios poderoso, Dios verdadero, Dios santo, santo, santo. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, que haya salvación ahí, en esos cuartos, en esas camillas donde están, Señor, que haya salvación, Padre, para ellos, que haya salvación, Señor, que haya salvación, Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos, Padre mío. Gracias, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor, eso está en tu voluntad, Padre. Gracias, bendito Dios. Y aunque no te lo pidiéramos igual, Señor, tú lo harías, Padre bendito, porque esa es tu voluntad. Tu palabra dice, Señor, que tú no te complaces, Padre, que la gente se muera sin conocerte, Señor, que los hombres que no te conocen perezcan sin conocerte, que no te complaces, Señor, que la gente se muera, Señor, sin haberte conocido, Padre, sin haber conocido tu salvación. Padre glorioso, tu palabra dice, Señor, que tú te complaces, Padre santo, que el malvado se vuelva de sus malos caminos, que los malos, Señor, se vuelvan de sus malos caminos, se regresen a ti, Señor. Esa es tu voluntad, Padre, ese es tu deseo, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás obrando, papá. Oh, derrama, Señor, paz en los corazones, derrama gozo en las almas, Padre bendito, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, llévalos más a la madurez, llévalos más al crecimiento, llévalos más al conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento de tu palabra, llévalos más, Señor, a estar en intimidad contigo, Padre, en el nombre de Jesús.
En tus manos nos encomendamos, papá. Solo en ti, Padre glorioso. Solo en ti, Señor. Tu palabra es suficiente. Dígale, Señor, tu palabra es suficiente para mí. Tu palabra es suficiente para mí. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en tus palabras. Yo creo en tus hechos, Señor, en tus prodigios, en tus maravillas, en tus milagros, Señor. Yo creo en todo lo que tú puedes hacer y vas a hacer y estás haciendo, Señor. Oh, bendito Dios de gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Aunque otros no crean, Señor, yo creo. Mi casa y yo serviremos al Señor de los ejércitos, a Adonai, a Elohim, a Yahvé, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra. Yo y mi casa, Señor. Padre bendito, gracias poderoso. En el nombre de Jesús te alabamos, Padre. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermanos, poder orar, hermano, poder estar en las cosas del Señor, hermano. Qué hermoso poder dedicar un tiempo a estar en las cosas eternas, hermano. Déjeme poner esto más acá nada más. A buscar las cosas eternas. Eso ahí para que me escuchen mejor, hermano. Ven más acá. Amén. Qué hermoso, hermanos, poder compartir una vez más, poder estar una vez más con ustedes, ahí donde ustedes están, hermanos, donde cada uno en sus hogares, en sus casas, poder clamar a Dios, hermano, y pedir a Dios que Dios, hermano, porque usted sabe que Dios es el único que puede salvar las almas, hermano. Nosotros los hombres, las personas, hermano, somos limitados. Lo que nosotros podemos hacer, lo poco que podemos hacer como seres humanos, es limitado, hermanos. Es limitado y mire qué cosa tan impresionante que es, hermano, cómo Dios está obrando, cómo Dios está haciendo las cosas, hermano, cómo Dios está haciendo volver los corazones del mundo, hermano, hacia Él, los corazones hacia Dios. Ahí, en medio de todo esto, mucha gente está muriendo, es verdad, hermano, pero ¿sabe qué? Mucha gente, hermano, se está yendo con Cristo, mucha gente está creyendo en el Evangelio. Y acuérdese que si algo nos enseña la palabra, si algo nos enseña el cristianismo, es, hermano, a no tenerle miedo a la muerte. Prácticamente es así, hermano, a no tener miedo a la muerte, porque Jesús lo dijo, yo vencí a la muerte. Ya ustedes no mueren, digo, ustedes duermen, dice, ¿verdad? La palabra es algo impresionante, hermano. El Evangelio de Cristo nos enseña, hermano, a no tenerle miedo a la muerte. Con esto no quiero decir, hermano, que usted busque morirse, hermano. No estoy diciendo eso, porque a cada quien nos llegará el tiempo, la hora, hermano. No lo sabemos cuándo, pero nos llegará, hermano. Y eso está en la mano de Dios, eso está en las manos de Dios. Pero a cada uno nos llegará nuestro tiempo, hermano. Pero si algo nos enseña el Evangelio es eso, a no tener temor de nada, hermano, incluso ni de la muerte. Pero qué bonito, vénganos. Pero qué bonito, hermano, que eso trae paz a los corazones, trae paz a las almas. Y hay mucha gente, hermano, que se está convirtiendo al Evangelio, doctores, enfermeras, gente que está contagiada, hermano. Y la misma iglesia que a veces, hermano, vive, digamos, en un estado, hermano, de tibieza espiritual, hermano, están afirmándose los corazones. Y el Señor sabe cómo hace las cosas, hermano, el Señor sabe cómo hace las cosas. Nada, hermano, nada se escapa del propósito de Dios. Pero qué bueno, hermano, que aunque parezca, hermano, que las cosas se están yendo de mal en peor, pero realmente, hermano, mucha gente está conociendo la palabra de Dios, está creyendo en el mensaje de Cristo, hermano. Y hay algo que leía hoy acerca de un doctor, un grupo de doctores paramédicos en Italia, y es que este doctor contaba su testimonio, ¿verdad? Que él era ateo, toda su vida fue ateo, y
y que se burlaba de sus padres, que cuando iban a la iglesia él se reía, ¿verdad? Porque no le hallaba sentido a eso. Pero dice que llegó un anciano, un pastor anciano, con problemas respiratorios, llegó a ese hospital. Y este anciano empezó a predicar la palabra, hermano, empezó a predicarles, a predicar. Y dice que llegó un punto en el que todos los doctores llegaban a un momento en el que ya no podían más, estaban demasiado estresados, ya no podían más, hermano, y lo único que hacían es irse a escuchar a este pastor anciano, a escucharlo hablar, a escucharle, y dice que sentían una paz increíble en sus corazones, hermano, una paz. Y este doctor creyó, hermano, y algunos otros creyeron también, pero hermano, falleció el pastor anciano, falleció pero falleció y se fue, hermano, gozoso, se fue tranquilo, se fue, no digo que se fue riendo, se fue tranquilo, se fue en paz, hermano. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio, hermano, porque para nosotros como seres humanos lo peor es la muerte, ¿verdad? Lo peor es la muerte, pero fíjese que Cristo nos enseña a tener paz incluso en medio de lo peor que nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad? Cristo nos enseña a tener paz y a no tener miedo, hermano, ni aún a lo peor que nosotros consideraríamos que es la muerte. Y nos enseña a tener paz en medio incluso de eso, hermano, incluso de la muerte. Entonces, por un lado, sí están pasando muchas cosas penosas, muy tristes, hermano, están pasando cosas muy, muy tristes, pero por otro lado también Dios está salvando muchas almas, hermano. Dios está salvando muchas almas. Y lo peor no es la muerte, hermano. Realmente, aunque duela mucho, sí, hermano, duele, hermano, no. Para los que hemos perdido seres queridos, hermano, sabemos cómo duele perder seres queridos. Es así, hermano, duele mucho perder seres queridos. Pero gracias al Señor, muchos de ellos, hermanos, están yendo con Cristo, hermanos, están yendo con Cristo. Dios sabe, hermano, cómo hace las cosas. Dios sabe cómo hace las cosas, hermano. Pero a nosotros lo que nos queda, hermano, es seguir adelante. Mientras el Señor nos tenga en esta tierra, hermanos, seguir adelante, seguir predicando su palabra sin renegar, hermanos, sin renegar, sin renegar de Dios, sin renegar de su palabra, sin renegar, hermanos, seguir adelante. Seguir adelante. Dios, hermano, sabe lo que hace, hermano. Amén. A nosotros nos queda de este lado, hermano, de la eternidad, hermano, de este lado, hermano, seguir predicando la palabra. Y a todos los que todavía seguimos, hasta que el Señor nos llame a su presencia, hermano. Hasta ese día. E iremos con el Señor, hermano. Amén. Y estaremos. Y esa será nuestra meta. Acuérdese que la meta del cristiano, ¿cuál es? ¿Cuál es la meta? Ver a Cristo cara a cara, encontrarnos con Cristo. Amén. Cristo es nuestra meta. Diga conmigo, Cristo es mi meta, hermano. Cristo es el principio, Cristo es la carrera misma y Cristo es el final de la carrera, hermano. O sea, es la meta, hermano. Cristo lo es todo para nosotros los cristianos. Cristo lo es todo, hermano. Cristo es todo. Y el salmista David dice un salmo tan hermoso, hermano. Satisfecho estaré cuando despierto en tu gloria. Decía, estaré satisfecho. Diré, está todo como Jesús mismo lo dijo, consumado es. Y ya está. Estoy satisfecho. Esto es lo que quería, esto es lo que buscaba, estar con Cristo por la eternidad. Fíjese lo que dice, satisfecho estaré cuando despierto en tu gloria y pueda contemplarte cara a cara. Fíjese, hermano, qué cosa tan hermosa, hermano. ¿Eso quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? El cristiano, y el cristiano por fe, hermano. Por fe nada más. Por fe nada más. Nuevamente le digo, no es que usted va a salir a buscar la muerte, hermano, ni usted va a salir a matarse. No tiene nada que ver con esto. Tranquilo. Lo que quiere decir, hermano, es que tenemos que estar preparados para todo. Preparados para todo, hermano. Preparados para lo principal, que es lo eterno, hermano. Para lo eterno, sobre todas las cosas. Amén, hermano, que el Señor dé fortaleza, que el Señor siga salvando almas, que el Señor siga salvando vidas, que el Señor siga obrando en los corazones. Por eso estamos orando. Nosotros como iglesia no podemos juzgar a nadie, nosotros no podemos decir esto les pasa por pecadores, eso les pasa por... No, nada de eso, hermano.
Usted no puede decir eso porque a nosotros no se nos ha dado el ministerio de juzgar a nadie, hermano. No se nos ha dado el ministerio de juzgar. Lo único que sí podemos ver es que Dios está obrando. Lo que sí podemos, Señor, es pedir, Padre, ten misericordia de las almas. Ten misericordia, porque sabe que Jesús lo enseñó, Jesús lo dijo. Como tú quisieras que te traten a ti, trata a los demás, ¿verdad, hermano? Y parte de eso es el cristianismo. El cristianismo no se basa en estar juzgando a los demás. El cristianismo se basa en predicar el evangelio de esperanza, hermano, el evangelio de vida eterna, el evangelio de paz, el evangelio de salvación. Eso es, hermano, lo que a nosotros nos pertenece hacer, hermano, y orar y pedir al Señor que siga obrando, que siga salvando las almas, hermano, los corazones. Amén, mis hermanos. Yo le invito a que abra su Biblia en Mateo 16:24, hermano. Abra su Biblia ahí, Mateo 16:24. Bienvenidos a todos los que se unen, hermano, a esta transmisión, a todos los que verán esta transmisión, hermano, y que el Señor los bendiga, a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Restauración Familiar, hermano, a todos los hermanos en Cristo que tal vez se unan o lo vean después. Bienvenidos, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Mateo 16:24, hermano. Fíjese qué hermosa, hermano, la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Cierre sus ojitos ahí. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo con toda humildad, Señor, con toda sencillez. Nos acercamos a ti, Padre mío, y te rogamos, te pedimos, Padre bueno, que seas tú, Señor, tratando en nuestros corazones, que seas tú hablando en esta noche, que seas tú poniendo palabra en nuestra boca, Señor, para hablar de parte tuya. No queremos hablar, Señor, de nosotros, no queremos hablar palabras, Señor, de hombres. Nada más, Padre, queremos hablar tu palabra, Padre. Queremos hablar de parte tuya. Padre, nos disponemos, Señor. Usa, Padre, a todos tus ministros que están predicando tu palabra, Señor. Añade palabra, pon palabra en su boca, Padre. Pon de nuevo, bendito Dios de gloria. Y que podamos, bendito Dios, hablar, Señor, tu palabra. Que haya arrepentimiento en los corazones, Padre. Que haya en los corazones, Padre, vida abundante, bendito Dios, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, que tu palabra se siembre en mi corazón como buena semilla en buena tierra, Señor, y que dé frutos. No quiero, Señor, yo seguir, Padre, sin entender tu palabra. No quiero seguir igual. Quiero aprender de tu palabra. Quiero aprender, Señor, y este día lo habré aprovechado, Señor, si he aprendido algo nuevo de ti, Señor. Y este día será hermoso, Padre, y será bueno si he aprendido algo de ti, bendito Dios de gloria. En el nombre de Jesús, porque lo terrenal a lo terrenal y lo eterno a lo eterno, Padre gloriosa. Y lo eterno, Padre mío, eso es lo que nos hace falta, bendito Dios de gloria, cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. El tema al que quiero hablarles hoy, mis hermanos, es lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Miren, hermano, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Por qué le puse este tema, hermano, este título? Porque realmente cuesta seguir a Cristo. Así de sencillo, hermano, así de sencillo, así de directo, hermano. Sí cuesta seguir a Cristo, no es fácil seguir a Cristo.
No estoy diciendo que sea imposible, hermano. Jesús lo dijo, lo que es imposible, humanamente es imposible. Sí, pero Jesús lo dijo, lo que es imposible para el hombre, para mi Padre no lo es. Y usted sabe que la obra es del Padre. Uno, dice el apóstol Pablo, que unos son los que siembran, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento, hermano, Dios da el crecimiento. Entonces, ¿cuesta seguir a Cristo? Sí, hermano, sí cuesta seguir a Cristo. Cuesta lágrimas seguir a Cristo. Más que todo, hermano, porque nosotros como humanos tenemos muchas cosas arraigadas en nosotros, en nuestros corazones, muchas cosas, hermano, que nos cuesta mismo precisamente dejar por causa de Cristo. Ayer hablábamos algo hermoso, hermano, yo le decía que era uno de los mensajes que cambió, de los textos bíblicos, que cambió completamente muchas cosas de cómo yo veía la vida, de cómo veía las cosas, hermano. Primero lo que Job dice, ¿verdad? Después lo que Agur dice, hermano, lo que Agur dice, reconoce, abre su corazón y le dice, Señor, yo tengo cosas que tengo que dejar, yo tengo cosas que tengo que cambiar, ¿verdad? Y él habla de la vanidad que había en él, habla, hermano, de la palabra mentirosa que había tal vez en su boca, y también habla, hermano, de que no quería que Dios le dé más de lo que a él le iba a servir, y si de ahí para adelante le iba de lo que él necesitaba, y si de ahí para adelante él por eso se iba a apartar del Señor, él lo estaba reconociendo, él estaba diciendo, Señor, no, porque yo sé que me voy a apartar de ti si tengo mucho dinero, si tengo mucho económico, me voy a apartar de ti, estaba diciendo, Señor. Por eso es que el Señor, como conoce los corazones, él sabe, hermano, hasta qué punto. Quienes no sabemos somos nosotros los seres humanos. Nosotros no sabemos hasta qué punto le podemos ser fieles a Dios, hermano. Hasta qué punto le somos fieles a Dios. Y hablábamos de que cuando el ser humano empieza a conocerse a sí mismo, es cuando empieza a conocer a Dios, cuando empieza a conocer su palabra, cuando empieza a conocer la luz, hermano. Y hacíamos el ejemplo de que si nosotros apagamos la luz aquí en este cuarto, en esta casa, no nos vamos a dar cuenta de las cosas que están de arreglar, de limpiar, las cosas que están de cambiar, las cosas que ya están viejas, hermano. No nos damos cuenta de eso porque no vemos, porque no podemos ver, hermano. Esa es la palabra correcta. No podemos ver lo que está mal. Y a nuestro propio criterio todo lo que hacemos está bien, hermano, y Jesús y Dios lo dice, ¿verdad? Proverbios lo dice, para el hombre todos sus caminos son rectos, dice, ¿verdad? Para nosotros mismos todos nuestros caminos son rectos, pero Dios es quien pesa los caminos de cada uno, las intenciones de cada uno. Dios es el que juzga, hermano. Entonces, hablábamos de que cuando se prende la luz, entonces ahí empezamos a ver realmente lo que está mal, lo que está de cambiar, lo que está de arreglar en la casa, lo que está de limpiar en la casa, hermano. Y esas son cosas, hermano, que solo se conocen cuando la luz se enciende, cuando Cristo entra al corazón del hombre y cuando la palabra de Dios entra al corazón del hombre. Por eso hacíamos referencia a la gran necesidad de que la palabra de Dios sea predicada, amén, y de que el cristiano busque ser enseñado por la palabra de Dios, ser guiado por la palabra de Dios, comer la palabra de Dios. Y es lo que Jesús decía, hermano, coman de mi palabra, coman de mí, decía Jesús. Cuando Jesús dijo coman de mi carne y beban de mi sangre, se estaba refiriendo a su palabra, a sus enseñanzas, se estaba refiriendo a que interioricemos la palabra de Dios en nuestras vidas. No solo seamos seguidores por ser seguidores. ¿A quién seguimos? A Jesús, sí, Él hace milagros, está muy bonito, está muy hermoso, está muy bueno. Él sanó 10 leprosos, 9 se fueron, no volvieron más, solo volvió uno nada más a darle gracias. Y está muy bonito seguir a Jesús, está muy bonito ver los milagros, está muy bonito ver cómo la gente prospera, está muy bonito, pero Jesús no vino solo a hacer eso, Jesús vino a salvar. Diga conmigo, Jesús vino a salvarnos. No vino, hermano, a acomodarnos, vino a salvarnos. Y ese es el objetivo del Evangelio, es el objetivo de la palabra, hermano. Vino a salvarnos. Si no, Jesús hubiera aceptado ser rey en esta tierra. Jesús hubiera hecho en esta tierra riqueza, hubiera hecho muchas cosas y se hubiera acomodado a esta tierra. Y ese fue el ofrecimiento, acuérdese, de Satanás. Satanás sí le dijo, yo te voy a dar todos los reinos, te voy a dar todo lo que yo tengo, dijo Satanás, porque a mí me ha sido entregado, ¿verdad? Ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Pero Jesús dijo, no me interesa.
Ahora, con esto yo no le quiero decir, hermano, que usted no trabaje, que usted no haga algo en esta vida, hermano, y que usted pueda dejar a sus hijos herencia. No, no, no le estoy diciendo que no haga eso. Usted hágalo, trabaje, pero sobre todas las cosas, hermano, sobre todas las cosas, busque ser rico para con Dios. Amén. Busque ser rico para con Dios. No sea pobre para con Dios. Busque ser rico para con Dios. Amén. Y si eres rico en esta tierra, hermano, si el Señor le permite, gloria a Dios, no hay ningún inconveniente, pero siempre y cuando sea rico para Dios. Eso es esencial, porque eso es vida eterna, hermano. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cuesta seguir a Cristo? Sí, cuesta seguir a Cristo. Y Jesús lo está diciendo. Y fíjese cómo empieza diciendo esto Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice. Si alguno quiere seguirme. Hay algo, hermano, que yo tengo que resaltar aquí. Que cuando Jesús iba a buscar a la gente, Jesús no le obligaba a que le siga. Es algo que me llama mucho la atención. Porque cuando Jesús se encuentra, por ejemplo, con Mateo, el recaudador de impuestos, Jesús le dice, ven y sígueme, ¿verdad? Y dice la palabra que dejándolo todo, Mateo salió donde estaba sentado y siguió a Jesús. De ese momentico, hermano, ese momento, lo dejó todo. Lo dejó todo, hermano, y siguió a Cristo, ¿verdad? Cuando estaba en la barca con Pedro, hizo la pesca milagrosa, dice que Pedro se postró y dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y el Señor le dijo, pero yo, desde ahora no temas, vas a ser pescador de hombres. Le dijo, ¿verdad? Y siguió al Señor, dejaron sus barcas, dejaron sus redes, hermano. Ellos tenían una empresa de pesca con su papá, hermano, y le dejaron ahí a su padre, a la gente que trabajaba con ellos también. Y ellos se dedicaron a seguir a Cristo, hermano. Se fueron con Cristo. Pero asimismo también hay un pasaje en la palabra en el que a Jesús le decía, a uno le dijo, ven y sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame, primero voy a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. A otro le dijo, ven y sígueme. Y dijo, Señor, lo que pasa es que compré animalitos y tengo que cuidarlos. Tengo que ir a ver cómo están mis animales. El Señor no le insistió, el Señor no le siguió insistiendo hasta que lo siga, hermano. No le insistió, sencillamente le invitó, hermano, le hizo la invitación. A otro le dijo igual ven y dijo no, es que compré terrenos, compré cosas y tengo que ir a ver cómo están, tengo que ir a arar la tierra y el Señor, algo que me llama mucho la atención es que el Señor nunca le insistió, hermano, a la gente para que lo siguiera. Pero la gente lo empezó a seguir, muchos lo siguieron, también muchos hermanos no quisieron seguir a Jesús, muchos no creyeron que Él era el Mesías, no creyeron que era el Salvador, ni por las obras, ni por la enseñanza que Él daba, no creían, hermanos, sus corazones estaban endurecidos, pero había muchos que sí creyeron y directamente siguieron al Señor, hermanos, siguieron a Cristo, lo siguieron. Algo que me sorprende es que Jesús no le insistía a la gente para que le siga, sencillamente le seguían. Después de la comida milagrosa, ¿verdad? Comieron más de 5,000. Y Jesús les dijo, desde ahora sí coman mi carne y beban mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, les está diciendo. Y dice la palabra literalmente que desde ahí mucha gente dejó de seguirle, porque decían que está loco. Dejaron de seguirle, hermano. Jesús se estaba refiriendo no a su carne física, no le entendieron, amén. Jesús no se estaba refiriendo a lo físico, Jesús se estaba refiriendo a lo espiritual, a la palabra que él predicaba, a lo que él enseñaba, a eso se estaba refiriendo Jesús. Entonces la gente, hermano, muchos dejaron de seguirle, incluso dice la palabra que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle, muchos de los discípulos, hermano, dejaron de seguirle desde ese mismo momento. Porque cuesta seguir a Jesús. Claro que sí cuesta, hermano. No es tan fácil. Yo siempre digo esto, hermano. Cuando el evangelio es predicado, hermano, verdaderamente como está en la palabra, es muy, muy difícil. Es muy difícil. Si nosotros acomodamos el evangelio y le vamos dando, hermano, de una manera, digamos, acomodándole a la gente, hermano, el evangelio se vuelve más fácil, la gente lo ve más fácil, pero realmente no es el evangelio verdadero. Pero si nosotros vemos el evangelio verdadero, es difícil el evangelio.
Y algo que Jesús está diciendo en Mateo 16, 24 al 28 es: si alguno quiere, no lo obligo, dice el Señor, no lo obligo, pero si alguno quiere, diga conmigo, si alguno quiere seguir a Cristo, debe hacerlo, no como yo quiera, sino como Cristo quiere. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mire qué hermoso. Lo primero que Jesús está diciendo es esto: si alguno quiere seguirme, entienda esto, está diciendo Jesús. Y de entrada le dice, hermano, se lo dice a la gente, hermano. Yo no sé, hermano, qué estaba haciendo Jesús cuando Jesús dijo esto, hermano. O sé lo que estaba haciendo Jesús ahora a la luz de la palabra. Pero ¿cómo Jesús decía esto si él quería tener una iglesia grande, una iglesia inmensa, hermano? ¿Cómo es que Jesús quería lograr eso, una iglesia inmensa, diciendo estas cosas, hermano? Es imposible, hermano, las dos cosas es imposible. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que la gente se aparte del Señor. Se aparte, porque la palabra mismo lo dijo, hermano. La palabra mismo lo dice. La luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas porque sus obras eran malas. Amaban más sus obras. Entonces, fíjese, de entradita se los dice, hermanos: si alguno quiere seguirme, me va a seguir, no como quiera él. No como quiera. O sea, esa frase de yo sirvo a Dios a mi manera, ¿qué le parece esa frase? ¿Se ha escuchado usted? Yo la he escuchado muchísimo, hermano. Muchísimo. Muchísimo. Yo sirvo a Dios a mi manera, o yo creo en Dios a mi manera. Bueno, no han leído lo que está diciendo aquí, hermano. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, no es como usted quiera, dice. Es como yo digo, dice Jesús. No es como digo yo tampoco, ¿no? No, es como dice su palabra, es como dice Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que entender lo que involucra seguir a Cristo. Por eso le estoy hablando de lo que cuesta seguir a Cristo. Claro que cuesta seguir a Cristo, hermano. Cuesta lágrimas. Cuesta lágrimas. Como pastor, hermano, mucho tiempo, hermano. Muchas veces los pastores, la gente, los cristianos que sirven a Dios, hermano, entienden y saben esto, que cuesta lágrimas seguir al Señor. Claro que sí. Claro que sí. Cuando la mayoría está, hermano, viendo tal vez películas, saliendo a divertirse, yendo a hacer alguna actividad, hermano, los ministros, la gente que predica la palabra tiene que estar en la presencia de Dios, orando, pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole a Dios sabiduría, hermano. Claro que sí, empezando por ahí, hermano. Por ejemplo, si el culto es el domingo en la mañana, el sábado en la noche, el que va a predicar la palabra no puede estar viendo películas, hermano. Aunque toda su familia esté viendo películas, no puede estar viendo películas. ¿Por qué? Porque ¿de qué le va a hablar mañana a la iglesia? ¿De qué les va a hablar a los hermanos? No les va a ir a hablar de la película, hermano. No les va a ir a contar una historia, una fábula. Tiene que ir a hablar de parte de Dios. Y para eso tiene que haberse negado a sí mismo, hermano, a sus gustos, a sus placeres, un tiempo por lo menos, e ir a buscar las cosas de Dios. No le estoy diciendo que va a estar encerrado todo el día en un cuarto ayunando y llorando. No es así. No es así, porque Dios nos enseña a hacerlo uno sin descuidar lo otro, ¿verdad? La comunión familiar y todas las cosas del Señor lo sabe, hermano. Pero si hay un precio que hay que pagar, hermano, y es claro, hay que pagar un precio, hermano. Entonces Jesús lo dice: el que quiera seguirme, el que quiera estar conmigo, tiene que ser como yo digo, no como tú quieres, no como yo quiero, tiene que ser como dice el Señor. Así que si usted es del cristiano que ha dicho alguna vez en su vida: yo sirvo, yo creo en Dios a mi manera, entienda que esa frase no tiene sentido delante de Dios. No lo digo yo, lo dice Mateo 16, 24. El que quiera venir en pos de mí. Y empieza el Señor, hermano. Ahí empieza el Señor. Entonces, fíjese lo que está diciendo: si alguno quiere, si alguno desea, si alguno está dispuesto, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que pasar. Y es difícil, hermano, sí es difícil.
Es muy difícil. Yo le invito a que abra su Biblia en Mateo 8:19. Mateo 8:19. Abra su Biblia ahí. Lea nomás, por favor. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Amén. Fíjese qué cosa tan tremenda, hermana. Qué cosa tan tremenda. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero seguirte. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le dice? Los zorros no tienen cueva, los zorros tienen cueva. Las zorras tienen cueva, las aves tienen nido. No tiene dónde recostar su cabeza. Ay, hermano, eso es cosa seria, hermano. Eso es cosa seria. Eso es algo, hermano, que tal vez la persona que le dijo yo quiero seguirte no se imaginaba esa respuesta, hermano. Pero ya la vamos a llevar más a fondo. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano. Yo quiero hacerle una pregunta. Hablando de lo que cuesta seguir a Cristo. Si usted hubiera vivido, yo podía pensar un poco en esto, hermano. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Jesús, ¿habría sido usted seguidor de Jesús? Solo póngase a pensar. Es una pregunta, hermano. Es algo, hermano, que yo estaba meditando, pensando el otro día. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Jesús, ¿hubiera sido discípulo de Jesús? Si usted hubiera vivido en el tiempo de Jesús, ¿hubiera sido discípulo de Jesús? No me responda tan rápido, hermano. No me responda tan rápido. Porque si nosotros lo vemos así a la ligera, vamos a decir, amén, yo sí hubiera sido discípulo de Jesús. Yo hubiera, veía a Jesús a lejos y yo lo seguía. Es un poco, hermano, es una pregunta un poco difícil, pero hay que meditarla bien. ¿Realmente hubiéramos sido seguidores de Jesús? Si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús. Porque ahora entendemos lo que encierra ser seguidor de Jesús. Ahora entendemos lo que encierra. Cuando alguien iba a seguir a Jesús, escúcheme, Jesús no le aseguraba nada, hermano. Más que una cosa, salvación. Pero Jesús no le aseguraba ni estabilidad económica a nadie. Jesús no le aseguraba enriquecimiento a nadie. Jesús no le aseguraba, hermano, propiedades ni posesiones a nadie. Jesús no le aseguraba eso a nadie, hermano. A nadie. O usted ve eso en la Biblia. Yo no encuentro eso en la Biblia, hermanos. Llevo años leyendo la palabra de Dios y no lo encuentro. Jesús no le aseguraba esas cosas a nadie. Pero yo le pregunto, ¿alguno de sus discípulos murió, hermano? Murió con ¿cómo es esta enfermedad? Coronavirus, no. Lepra. ¿Cómo es? Anemia. ¿Alguno de sus discípulos murió de anemia, hermano? O sea, ¿alguno de sus discípulos murió de hambre, en otras palabras? Jesús no le ofreció estabilidad a nadie. Terrenal me refiero, estabilidad terrenal a nadie. Pero alguno murió, hermano, murieron ellos, estaban con hambre, no tenían que comer, estaban mal, hermano, tuvieron que pedir caridad a algún lado para poder comer, hermano. Yo veo que no, ninguno murió de hambre, por lo menos de hambre, nadie murió, hermano. Jesús lo dice en Mateo 5, hermano, no os afanéis por qué comeréis o qué vestiréis, dice, ¿verdad? Porque son las dos cosas que más a nosotros nos preocupan. Al menos si somos padres, hermano, son cosas que nos van preocupando cada vez más. Pero el Señor lo dice, no os afanéis. No está diciendo que no tengamos pendientes esas cosas. Está diciendo que esas cosas no nos pueden a nosotros robar nuestra comunión con Dios. No nos pueden quitar la paz y dejar de confiar en Dios, es lo que está diciendo Jesús. Porque entiendan, dice, ¿verdad? Que la gente que no conoce a Dios se desvive por esas cosas. Pero vosotros más bien, dice,
entiendan esto, dice, ¿verdad? Que las aves del cielo no siembran, hermano, y el Señor les da alimento. Que los lirios del campo no hilan y el Señor los viste, dice. ¿Quién hace todo eso? Lo hace el Padre, dice. Si así trata Dios a la hierba que hoy es y sale el sol y ya no es, dice, imagínense cómo los tratará a ustedes, les dice, a vosotros. También les dice, si vosotros siendo malos padres sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Fíjense, entonces Jesús no les aseguraba nada, hermano, porque su palabra, hermano, ya lo anticipaba, su palabra ya lo decía, hermano. Si hay algo que la palabra le aseguraba a sus discípulos, hermano, era eso. No eran riquezas terrenales, hermano. No era abundancia terrenal. Si hay algo que Jesús les aseguraba es que el Padre jamás los iba a abandonar. Y punto, hermano. Amén. Y punto. El Padre no les iba a abandonar. No he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Eso es lo que tenían seguro ellos. Y yo veo en la Biblia, hermano, que ni en el ministerio de Jesús, ni después del ministerio de Jesús, ninguno de sus discípulos quedó en la calle, en la indigencia, hermano. Ninguno. Ninguno de sus discípulos. Más bien ellos les enseñaron algo a la iglesia. En el libro de los Hechos usted lo puede ver. Los discípulos enseñaron a la iglesia, le dieron enseñanzas hermosas y vitales de parte de Dios, que era que compartan los que más tienen con los que menos tienen. Esa es una enseñanza bíblica. Compartan los que más tienen con los que menos tienen. Y dice la palabra que llevaba a la gente a los pies de los apóstoles, hermano, todo lo que tenían, y los apóstoles repartían a todos por igual, a todos por igual, a todos por igual. Los apóstoles no se enriquecieron con eso, los apóstoles no se hicieron dueños de las cosas, los apóstoles repartieron al que no tenía, al que menos tenía, hermano, y hay algo que la palabra lo enseña, y es que el apóstol Pablo también le enseña a Timoteo, y es que a las viudas, por ejemplo, a los huérfanos se les tenía que sustentar, hermano. Eso lo enseña la palabra, y qué bonito fuera que todavía se mantenga eso en todas las iglesias cristianas. Fuera algo hermoso, fuera algo bonito, ¿verdad? Fuera algo precioso, hermano. Entonces, pero yéndonos al contexto, hermano, es difícil, es complicado, ¿verdad? Por eso yo le digo así, de forma, hermano, como consejo en la palabra, hermano. Cuando usted haga compras, cuando usted esté así, Dios le bendiga de alguna manera, piense usted en bendecir a otros. Piense en bendecir a otros. Cuando Dios le abunde un poquito más a usted, hermano, no esconda eso que Dios le abunda. Piense, ¿quién necesita, Padre? ¿Quién está necesitado? ¿Habrá algún hermano? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá algún vecino, vecina? ¿Alguien que está necesitado? ¿Alguien que no tiene alimento? Y sea de bendición, hermano, y bendiga. Y el Señor le va a prosperar. La palabra de Dios dice que al que el pobre da, el Salmo dice, al que al pobre da, a Dios presta. A Dios presta. Y Dios paga con grandes intereses, dice la palabra. Amén. Entonces, eso es de la palabra. Eso lo enseña Dios. Escuche, eso lo enseña Dios. De que sí hay personas que se han enriquecido con el evangelio y engañan y mienten. Llegará el día del juicio en el que Dios juzgará. Llegará el día, hermano. Llegará el día. Pero su trabajo y nuestro trabajo es obedecer la verdadera palabra de Dios. Amén. Entonces, mire todas esas cosas, hermano, de lo que Jesús está hablando. Jesús no le aseguró a nadie estabilidad económica. Jesús no le aseguró a nadie, hermano, riqueza material, pero jamás les faltó nada, hermano. Y ahora en Mateo 8:19 se acerca un hombre, fíjese que se acerca un hombre y le dice, Señor, te seguiré a donde vayas, le dice, ¿verdad? ¿Qué cosa? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te voy a seguir, Señor, voy a ir donde tú vas. Y Jesús, en vez de decirle amén, quería a alguien más, quería a otro, me hacía falta otro. ¿Qué le responde Jesús? Escuche, Jesús le responde, ¿ah? Sí. Los zorros tienen cuevas. Amén. Jesús responde no a la pregunta de él. Escuche, Jesús no responde a la pregunta de él. Y hay varios textos en la Biblia en los que Jesús no responde las preguntas, sino que Jesús responde las intenciones del corazón.
Y este es uno de esos pasajes. Jesús no contestó la pregunta. Jesús contestó la intención del corazón de estas personas o de esta persona. Y no solo de esta persona, sino de los que estaban escuchando también, porque Jesús no se lo dijo al oído, sino que lo dijo para que todos escuchen. Tú quieres seguirme, tú quieres ir en pos de mí, está bien, pero tienes que saber algo. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué estaba buscando este hombre, hermano? Había algo que este hombre estaba buscando. Había algo que él quería, hermano. Él quería de alguna manera sentirse seguro. Él quería sentirse asegurado con Cristo. Porque fíjese que ver a Cristo, que tenía mucha gente que le seguía. Dice la palabra que había gente que colaboraba también con el ministerio de Jesús. Había mujeres, hermano, esposas de los líderes romanos que colaboraban con el ministerio de Jesús. Hermano, y mucha gente habrá dicho, wow, con Jesús nos cuadramos, hermano, con Jesús nos va a ir muy bien. Fíjese el mismo caso de Judas. Judas, hermano, Judas tuvo también ese problema. Dice que él se robaba, dice, metía mano a la bolsa y se robaba el dinero. Entonces, hay muchas intenciones por las que la gente quería seguir a Jesús. Y Jesús le responde a la intención del corazón de ellos. Conmigo no vas a tener riqueza, le está diciendo. Conmigo no vas a tener abundancia. No te vas a hacer rico conmigo. No va a pasar eso, le está diciendo. Yo siendo el Hijo de Dios, le está diciendo Jesús. Yo siendo el Hijo de Dios no tengo donde recostar mi cabeza. Aparte que también eso trae otra enseñanza, hermano, porque las aves, en algunas partes de la palabra, las aves también representan los demonios, ¿verdad? Y habla de que muchas veces la gente está más dispuesta, hermano, a darle cabida a eso antes que al Hijo de Dios. Pero Jesús le está diciendo eso. Conmigo no va a pasar eso. Conmigo no va a pasar eso. Conmigo no te vas a hacer millonario, en otras palabras le estaba diciendo. Entiende bien para qué vas a seguir a Jesús. Entiende bien para qué vas a seguir a Jesús. Entonces, hermano, hay algo interesante aquí. Si regresamos a Mateo, abra su Biblia nuevamente. Abra su Biblia en Mateo 16:24. Regrese un momento, por favor, a Mateo 16:24. Y aquí viene lo primero que Jesús dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, así debe seguirme. Lo primero que dice es, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Jesús lo está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué involucra esto, hermano? ¿Qué involucra esta palabra, niéguese a sí mismo? ¿Qué involucrará eso? ¿Qué involucra esta frase, hermano? Negarse a uno mismo. Hermano, ese es el primer requisito para seguir a Jesús. Ese es el primer requisito para ser discípulo de Jesús. Es el primer requisito, negarse a uno mismo. Qué cosa tan increíble, hermano. ¿Por qué el Señor no puede dejarnos así como ya somos, hermano? Alguien decía, el Señor nos acepta como somos, pero el Señor jamás nos va a dejar como somos. El Señor siempre nos va a llevar a algo, hermano, a un cambio. El Señor siempre nos va a llevar a parecernos más a Cristo. Amén, nos va puliendo, ¿Qué cree usted que significa la palabra niéguese a sí mismo, hermano? ¿Qué dices tú, mi amor? ¿Qué crees tú que significa? Dejar todo lo que era. Ajá. Dejar todo lo que era, todo lo que me gusta, que no agrada a Dios, los deseos de mi corazón que son muy egoístas hasta cierto punto y Dios quiere algo mejor para mí. Amén, amén. ¿Sabe que alguna vez, hermano, después de predicar la palabra por la gracia de Dios, alguna vez se acercó un hombre y dijo,
en voz baja aparte, me llamó aparte y me dijo: pastor, por mucho tiempo viví yo, me dijo, en adulterio. Por mucho tiempo viví en adulterio. Pero ya no más, dijo. Ya no más. Hasta hoy, dijo, hasta hoy vivo en adulterio. Ya no más. Porque la palabra de Dios está aquí, dijo, está aquí, me da, él decía, como un martillo en la cabeza, como martillo en la cabeza. Y ya no más, dijo, ya no más. Hasta hoy vivo en adulterio. Ya no más. Ya no quiero saber más. Ya no quiero seguir en adulterio. ¿Cree usted, hermano, que eso tendrá que ver con negarse a sí mismo? Claro que sí, hermano. Esas cosas son a las que el Señor se está refiriendo. Niégate a ti mismo. Negarse a uno mismo es dejar de hacer las cosas que, aunque nos gustan, hermano, Dios sabe que no solo nos hacen daño a nosotros, sino que también hacen daño a nuestra familia, a nuestra casa, a los seres que amamos. Si usted no lo sabía, todo lo que Dios considera en el pecado en la Biblia, no es porque Dios sea un Dios, digamos que no hagas esto. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana de que no hagas y punto. Si usted examina todo lo que Dios considera pecado, es lo que hace que el hombre se destruya. Todo lo que Dios considera pecado, él le hace mal al hombre, hermano. Usted tiene que entender eso. Dios no es un Dios, hermano, ¿cómo se suele decir? Bueno, como un niño, hermano, caprichoso. Amén, esa es la palabra. Dios no es un Dios caprichoso. No, a usted no le dice: no hagas esto porque me da la gana de que no lo hagas. Dios le dice: no hagas esto porque esto te mata, esto te destruye, esto destruye a tus hijos, destruye tu casa, destruye tu familia. Todo lo que Dios considera pecado no es para hacerle la vida fea al hombre, sencillamente es para que el hombre no se extinga de la tierra. Por ejemplo, no mentirás. ¿Cree usted que la mentira mata, hermano? No robarás. ¿Cree usted que el robar mata al ser humano? Claro que sí. Hermano, por un celular matan a la gente. Por $1. Escuchaba el otro día una noticia, hermano, $1 le mataron a una persona por $1. Mire, todo lo que Dios considera pecado mata. Es a eso a lo que Jesús está refiriendo. A eso se está refiriendo. Niéguense a sí mismos. Niéguense a sus deleites, a sus pasiones, a las cosas que ustedes aman, pero que están en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena para el hombre. Y cuando Dios dice esto está mal, es porque eso le hace mal al hombre, hermano. Qué cosa tan interesante. Analizar a profundidad la ley de Dios, la palabra de Dios, hermano. ¿Qué dice Juan 3:19? Abra su Biblia ahí, Juan 3:19. Juan 3:19. Le invito a que abra su Biblia ahí, hermano. ¿Dónde está usted? Abra su Biblia. Lea nomás, por favor. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Mire usted, la luz vino al mundo, pero el mundo rechazó la luz porque amaba las tinieblas. Amaba. No está diciendo que solo hacía tinieblas. Amaban las tinieblas. A eso se está refiriendo, niéguese. Cuando se acerca un hombre y dice: ya no quiero más vivir en adulterio. Cuando un joven dice: ya no quiero más la pornografía. Cuando un joven dice: ya no quiero más la masturbación, ya no más, ya estoy hastiado, ya no quiero más, ya no quiero porque la palabra de Dios se ha revelado a su vida, hermano, entonces ahí es donde se está viendo esto que dice: niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo.
O yo pensé que seguir a Jesús era más fácil. Claro, nosotros vemos la película de Jesús y vemos que seguir a Jesús, hermano, hubiera sido tan bonito. Y a veces los cristianos decimos, yo hubiera querido vivir en el tiempo de Jesús. Hubiera querido ser seguidor de Jesús. Déjame decirte una cosa. Si tú hubieras vivido en el tiempo de Jesús, yo te hago una pregunta, hermano. Si tú hubieras vivido en el tiempo de Jesús, otra pregunta te hago. ¿De cuál lado hubieras estado tú? ¿Del lado que tiraba las piedras, hermano, y decía crucifícanlo? ¿O del otro lado, hermano, que estaban llorando porque estaban matando al maestro? Estaban matando a Jesús. ¿De cuál de los dos lados hubiera estado tú? ¿De cuál de los dos lados hubiera estado yo? Si yo lo digo así a la ligera, yo dijera, yo hubiera estado del lado de Jesús. Yo hubiera dicho, no lo maten, no lo crucifiquen. Pero yo te voy a decir algo. Si ahora tú escuchas la palabra, si ahora tú escuchas la palabra de Dios y la rechazas, es fácil saber de qué lado hubiera estado. Si ahora escuchas la palabra, pones el video, está predicando un pastor, no, vamos a otra cosa. Está predicando el pastor, no, qué aburrido, vamos a otra cosa, vamos a ver una película mejor. Es fácil decirlo. Es fácil decir yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. Pero ser seguidor de Cristo encierra muchas cosas. Y lo primero que encierra es negarse a uno mismo. Negarse a las cosas que a uno le gobiernan. Negarse a las cosas que son parte de uno, hermano, parte de nosotros. Desde cómo hablamos, desde cómo tratamos. Cómo usted le trata a su esposa, cómo usted le trata a su esposo, hermano. Es triste decirlo, pero a veces con malas palabras, con palabras ofensivas, con palabras hirientes, hermano, y muchas veces el corazón no se inmuta, el corazón no se redarguye, hermano. Y déjeme decirle que muchas veces con esa misma boca alabamos a Dios, con esos mismos labios cantamos a Dios. No, pero hay que entender, hermano. Niégate a ti mismo. Negarse a uno mismo involucra todo eso. Juan 3:19 dice que la luz vino. Cristo es la luz. Cristo vino. Pero el mundo amó las tinieblas. Alguna vez yo le predicaba a un amigo mío, ya de edad avanzada, hermano, ha tenido ya él unos 60 años, y le estaba predicando un poco de la palabra. Y predicándole la palabra, él me dijo algo, hermano, que enseguida yo le relacioné con Juan 3:19. Predicándole la palabra, él me decía, sí, a mí me gusta escuchar la palabra. Me gusta escuchar, dice, me gusta que me prediquen, decía este hombre, este amigo mío. Me gusta que me prediquen. Pero ya yo no voy a cambiar, decía. Yo ya soy un hombre viejo, yo tengo mis mañas, decía este hombre. Yo tengo mis mañas, yo soy un hombre mañoso, decía. Yo no voy a cambiar. Ya soy un hombre viejo. ¿Para qué cambiar? ¿Se cumple o no se cumple lo que dice Juan 3:19? ¿Se cumple o no se cumple lo que dice Mateo 16? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La luz vino al mundo, pero el mundo amó las tinieblas porque amaban sus malas obras. ¿A dónde vas a ir tú cuando mueras? ¿A dónde voy a ir yo cuando muera? Y aunque muchas personas se resientan por esto que les voy a decir o no estén de acuerdo con esto, es la verdad. ¿A dónde vamos a ir cuando partamos de esta tierra? Diga conmigo, yo voy a ir a donde ame más. A donde ame más. Si amo más las tinieblas, no voy a ir con Cristo. Y si amo a Cristo, no voy a ir a las tinieblas. Eso es lo que está diciendo Juan 3:19. Y eso es lo que está diciendo Mateo 16. Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero negarse a sí mismo es dejar lo que amo, las tinieblas que amo. Dejar las cosas que amo que a Dios no le agradan, pero que me hacen daño a mí mismo, que me están matando a mí mismo. Un ejemplo, hermano, ¿por qué ha incrementado tanto las violaciones? Yo se lo voy a decir, hermano. Aunque hay un montón de leyes que pongan la pena más alta para las violaciones y todo eso. ¿Sabe por qué aumentan las violaciones? Sencillamente por la pornografía,
por el fácil acceso a la pornografía, y la mente de las personas está dañada ya, hermano, está trastocada, y no hacen otra cosa más que pensar en eso. Y eso es, hermano, lo que los lleva a ellos a cometer esos actos, hermano. Es lo que está gobernando el corazón del hombre. Pero la gente piensa que eso es inofensivo, que eso no hace daño. Eso mata, hermano. El pecado mata. La palabra de Dios dice expresamente, hermano, el libro de Santiago lo dice, el pecado mata. El pecado da a luz la muerte, hermano. Entonces, fíjese, el primer requisito para seguir a Jesús es negarse, hermano. Ahora, Jesús lo dice, pero Jesús también lo hace. Jesús da el ejemplo, hermano, de negarse. Negarse a uno mismo. En el monte Getsemaní, cuando Jesús estaba yendo a ser crucificado, ¿qué dijo Jesús? Padre, si es posible que pase este trago amargo de mí, pero que no se haga como yo quiero. Amén. Sino tu voluntad. Eso es negarse a uno mismo. Eso es negarse a uno mismo. Señor, yo no vine a hacer mi voluntad. Señor, ya no quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer la tuya. Quiero hacer la tuya. Hermano, el domingo, de lunes a sábado, aunque debiéramos buscar a Dios todos los días, pero de lunes a sábado pasamos en el trabajo, pasamos las cosas, entretenidos en las cosas de esta tierra. Y el domingo, que el único día que teníamos o tenemos para buscar a Dios, para ir a la iglesia, no, ponemos pretextos, ponemos otros pretextos, ponemos otras cosas. ¿Será que nos estamos negando a nosotros mismos? ¿Será que me estoy negando a mí mismo? ¿O no me he negado nada a mí, hermano? No me niego nada a mí. ¿A dónde voy a ir cuando parta de esta tierra? ¿A dónde vas a ir tú cuando partas de esta tierra? Aunque todas las en la televisión siempre diga descansa en la paz del Señor, yo te voy a decir una verdad, y esa verdad la dice Juan 3:19, que la causa de la condenación del mundo es que aunque la luz viene a sus vidas, rechazan la luz porque aman las tinieblas. ¿Y por qué aman las tinieblas? Porque aman sus malas obras. Y aman sus malas obras a tal punto de que no las quieren dejar, no las quieren soltar, no las quieren dejar de hacer. ¿A dónde vamos a ir cuando muramos? ¿A dónde ames más? ¿A dónde yo ame más? Ahí es a donde iré. Si yo amo más lo celestial, allá voy. Si yo amo más lo terrenal, para allá voy, hermano. Eso es así. No podemos engañarte. Yo no puedo engañarte, hermano. Pero es la obra de Dios en nosotros, hermano. Pero es tiempo de ir entendiendo. Es tiempo de ir entendiendo. Y valga la oportunidad que está este virus y todo lo que está pasando para que tú entiendas, hermano. Para que entiendas. Jesús no vino a acomodarte en esta tierra. Jesús vino a salvarte. La palabra de Dios es salvación. Y los que creen en mí, dijo Jesús, no morirán jamás. No morirán. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá jamás. Fíjese, hermano, eso es hermoso. Esas son cosas hermosas. Pero ¿será que nos hemos negado a nosotros mismos, hermano? ¿Será que nos hemos negado? ¿O seguimos hablando como siempre hablamos? ¿O seguimos haciendo como siempre hacemos? ¿O seguimos teniendo una vida escondida de Dios? Una vida secreta. Una vida doble delante de Dios. Hermano, ya no es hora de tener una vida doble delante de Dios. Es hora de ser sinceros, hermano, y vivir en la luz. Es hora de apartarse, tal cual lo dijo este hombre. Ya no quiero vivir más en adulterio, ya no quiero vivir más en esa doblez, viviendo así, ya no quiero más, se acabó. ¿Acaso la palabra no dice, apártese del mal todo aquel que invoque el nombre de Dios? Apártese del mal todo aquel que invoque el nombre del Señor.
¿Acaso la palabra no dice arrepiéntanse y conviértanse, dice, verdad? Y usted sabe que arrepentirse es cambio de mente, es cambio de pensamiento, es cambio de dirección. Yo estaba yendo para allá, me arrepiento, amén. Ahora ya no para allá, ahora voy para allá. Para allá estaba yendo según mis planes, según mis pensamientos, pero ahora que conozco la palabra de Dios, empiezo a caminar en otra dirección, empiezo a ir en otra dirección, y sabes que esa decisión es la que te va a salvar. Esa decisión, hermano, la decisión de haber creído en la palabra de Cristo. Entonces, Jesús lo dice en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese. Es difícil, sí, hermano. Cuesta lágrimas, sí, cuesta lágrimas. Ay, pero llega un punto, hermano, en el que el Señor mismo nos fortalece, nos llena de fuerzas para poder negarnos a nosotros mismos y poder decir ya no más, ya no más, ya no más, hasta ahí no más, ya no más, ya no más. Es triste, hermano. Según las estadísticas, dice que de cada 10 matrimonios, 7 se divorcian. Según las estadísticas. Y la mayoría se divorcia por adulterio. La mayoría se divorcia por adulterio. ¿Y el adúltero por qué adultera? ¿Ah? ¿Qué es el adulterio si no egoísmo? ¿Qué es el adulterio si no negarse a uno mismo? ¿Qué es el adulterio si no egoísmo, hermano? ¿O quién adultera por el bien de otros? Nadie. Nadie adultera por el bien de los demás. Nadie peca por el bien de otros. Es por uno mismo, hermano, es por uno mismo. Por eso dice la palabra, niéguense a sí mismos, niéguense. Y ahora hay un hombre que le dice, Señor, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le dice, pero si no te niegas al amor a las riquezas que tú tienes, no me vas a poder seguir. Porque le está diciendo claramente, ¿verdad? Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Lo que le está diciendo es, si piensas que conmigo vas a hacer dinero, vas a hacer riqueza, estás equivocado. No, tienes que aprender a negarte a ti mismo. Niégate al deseo tuyo, a tu ambición, es lo que le estaba diciendo Jesús a este hombre. Y cuando le dijo eso, no solo este hombre se fueron también otros que estaban siguiendo a Jesús. Como que escucharon y de pronto, ay, Señor, yo pensé que con Jesús me iba a hacer rico. Hijo, entonces calladitos estaban yendo, hermano. Calladitos estaban yendo. El verdadero evangelio es así, hermano. El verdadero evangelio es así. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué muchas personas se han enriquecido con el evangelio? Bueno, ese no es el evangelio de la palabra, ese no es el evangelio de Cristo. Dios les tomará cuenta, Dios pedirá juicio, en algún momento pasará juicio por cada uno de ellos. Porque el evangelio no se compra ni se vende, el evangelio es gratuito, el evangelio es gracia. Y hay de aquellos que le pongan precio al evangelio, hermano. Hay de aquellos que le pongan precio al evangelio. Dios los juzgará, hermano. Pero fíjese, Juan 18:36, abra su Biblia rápidamente. Para ir terminando, hermano, Juan 18:36. ¿Sí? ¿Ya encontró? Lea, por favor. Léale ahí en voz alta. Jesús contestó, mi reino no es no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Amén. Hay algo a lo que Jesús se negó también, hermano. Aparte de hacer su propia voluntad, Jesús también se negó a los reinos de esta tierra. Ahora también hay un ejemplo, hermano, que mire algo que pasó en la vida de Pedro. Acuérdese que cuando estaban crucificando, cuando estaban latillando a Jesús, ya lo estaban llevando a la cruz, al madero. Acuérdese que Pedro estaba siguiendo a Jesús, lo estaba siguiendo, estaba ahí de lejitos, pero lo estaba siguiendo, estaba viendo qué pasaba con Jesús. Y fíjese lo que dice Mateo 26:69.
Abra su Biblia ahí. Amén. Lea. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: «Tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo». Pero Pedro lo negó frente a todos. «No sé de qué me hablas», le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban ahí: «Este hombre estaba con Jesús de Nazaret». Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. «Ni siquiera conozco al hombre», dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes». Pedro juró: «Que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre». Amén. Fíjese. ¿Qué pasó en la vida de Pedro, hermano? Llegó un punto en la vida de Pedro. Pedro estaba siguiendo a Jesús. Pedro era de los discípulos, de los apóstoles de Jesús. Pedro estaba ahí, hermano, llegó un punto en la vida de Pedro en la que Pedro se enfrentó a este dilema. ¿Me niego a mí mismo por causa de Cristo? ¿O no me niego a mí mismo y salvo mi vida? Pedro se enfrentó a ese dilema y ¿sabe qué? Nosotros también vamos a enfrentarnos algún día a ese dilema. Algún día vamos a enfrentarnos a eso, hermano. Pedro estaba empezando, era verdad, estaba empezando y Jesús se lo dijo: «No estás listo todavía, Pedro». Fíjese, porque Pedro dijo: «Señor, mi vida pondré por ti». Pedro le dijo: «Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante», le decía. Y Pedro, hermano, estaba ahí, y cuando Pedro estaba ahí le dijeron: «Tú también estabas con el Señor». Y él dijo: «No, yo no estaba con el Señor, yo no estaba con el Señor, no estaba con él». Otra vez le preguntaron y dijeron: «No, yo no estaba con él». Y otra vez, por tercera vez, le dijeron: «Sí, tú estabas con él, porque tu forma de hablar te identifica como seguidor de Jesús». Y Pedro dijo: «Que me caiga una maldición», dijo, «si yo estoy mintiendo». Fíjese, se enfrentó a ese dilema, hermano. Pedro se enfrentó a ese punto. Más adelante, hermano, él entendió. Más adelante Dios hizo la obra en él y Pedro estuvo dispuesto, hermano. Cuando le dijeron: «Te vamos a matar por causa de Cristo», él dijo: «Amén. Estoy dispuesto a morir por causa de Jesús. Nada más no voy a morir como él murió, voy de cabeza», dijo. «Pónganme de cabeza». Y estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Eso es lo mismo que tiene que pasar en nuestras vidas. Porque sabe que, hermano, en un principio todos nosotros, hermano, es muy difícil negarnos a nosotros mismos. Es muy difícil negarnos. En cosas tan pequeñas, en cosas tan sencillas, hermano. Como por ejemplo estar ahorita viendo la prédica o ver una película que a usted le gusta, ¿verdad? Es difícil negarse a uno mismo. Pero debemos llegar. Ahora, ¿cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo es que llegamos a ese punto, hermano? Al punto de negarnos a nosotros mismos, hermano. Y esto se entiende solo a través de la palabra de Dios. Para que una persona llegue a negarse a sí misma, algo tiene que pasar en su vida. Algo tiene que pasar en su corazón. Yo veo muchas veces, hermano, músicos cristianos, gente cristiana, que sigue viviendo de la misma manera. Sigue en lo mismo, hermano, la misma música. ¿Será que nos hemos negado a nosotros mismos? Bueno, Señor, yo no me he negado, sigo haciendo lo que me gustaba hacer antes. Solo con la diferencia de que antes me llamaba católico, ahora me llamo evangélico. Pero sigo haciendo lo mismo. No ha cambiado nada. Solo que ahora digo Dios te bendiga. Pero no ha cambiado nada. Pero Jesús lo dice: si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Entonces ahí es cuando yo debo hacer la pregunta: Señor, ¿lo que yo estoy haciendo estará bien? ¿Lo que yo estoy diciendo estará bien? ¿Lo que yo estoy viviendo estará bien? ¿O será solo exageración nada más? ¿Lo que yo estoy haciendo está bien, Señor?
Porque ahora entiendo que no es a mi manera, no es como yo quiera ser cristiano, no es como yo conciba el cristianismo, no es como alguien me dijo que es el cristianismo, es como tú dices que es el cristianismo. Y si yo no me niego a mí mismo, me amo a mí mismo y no puedo seguir a Jesús así. El cristiano que sigue a Jesús y no se ha negado a sí mismo, en algún momento va a dejar de seguir a Jesús. Esa es la verdad. Se lo repito una vez más, hermano. El cristiano que sigue a Jesús y no se niega a sí mismo, va a llegar a un punto en el que va a dejar de seguir a Jesús. Eso pasó en la vida de Pedro. Pedro, tú estabas con él. No, dijo Pedro, yo no estaba con él. No, sí, hombre, tú estabas con él. No, dijo, no, pero sí estabas. Que me caiga una maldición. Yo no estaba con él, dijo. Pedro no se había negado a sí mismo. Por la gracia de Dios, fíjese lo misericordioso que es Cristo, lo misericordioso que es Dios. Cuando Cristo resucita, lo va a buscar a Pedro. Le va a buscar, hermano. Y lo restituye nuevamente. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Si me amas, obedéceme. Si me amas, haz lo que yo te he mandado a hacer. ¿Por qué te regresas a pescar, Pedro? ¿Por qué regresas a pescar de donde el Señor lo encontró, de donde Dios le sacó, de donde Cristo le sacó, de donde Cristo lo llamó? Él se había vuelto a lo que había estado antes haciendo. Y el Señor le dice, ¿me amas realmente? Señor, sí te amo. Así rapidito le contestó Pedro, te amo, Señor. Obedece mis mandamientos, pastorea mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Amén, sí te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y dice la palabra que a Pedro le dolió que le haya preguntado por tercera vez. Las mismas 3 veces que le negó, hermano. Le volvió a preguntar, ¿verdaderamente me amas? Amén, sí te amo. Tú lo sabes todo, Señor. Entonces, si me amas, deja de hacer lo que te gusta hacer. Niégate a ti mismo y empieza a hacer lo que yo te llamé a hacer. Empieza a hacer lo que yo te llamé a hacer, no lo que tú quieres hacer. Y ahí es cuando Pedro entendió. Después Pedro dio su vida por Cristo, hermano. Ofrendó su vida por Cristo. Es algo, hermano, que no se entiende sino por fe. Es algo que no se entiende sino por fe. Para nosotros fácil es decir, yo amo a Dios, yo soy seguidor, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Te has negado a ti mismo? ¿Nos estamos negando? Cuesta, pero empecemos por algo, hermano. Empecemos por algo tan sencillo y tan pequeño. Empecemos por aprovechar este tiempo para buscar más las cosas celestiales, las cosas de Dios, leer un poco más la Biblia, escuchar un poco más la palabra de Dios, dejar de ver tanta televisión y ponernos a leer un rato la palabra, doblar un poco las rodillas y ponernos en comunión con Dios. Eso es negarse a uno mismo, en lo poco, en lo pequeño, hermano, en lo más elemental, en lo más sencillo, hermano. Y que esto no sea solo por este tiempo de cuarentena, que se haga un hábito en tu vida, Y todo lo que hagamos, hermano, que esté cernido en la palabra de Dios. Todo lo que usted haga, que esté cernido en la palabra. O sea, ¿qué le quiero decir? Que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Finalmente dice Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y después dice, tome su cruz y sígame. La versión original dice, tome su estaca de crucifixión y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Tome su estaca de crucifixión. La gente malinterpreta esto muchas veces y dice, ay, mi cruz, dice, es mi marido es mi cruz, mis hijos son mi cruz. No se está refiriendo a eso. Lo que está diciendo Jesús es, aquel que quiera seguirme, venga conmigo. Primerito, niéguese a sí mismo. Y segundo, tome
la estaca para ser crucificado. O sea, estén dispuestos a morir, es lo que está diciendo Jesús. Todo aquel que quiera seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a morir. Todo aquel que quiera seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a morir, hermano. A morir. Hay áreas en nuestra alma. Hay cosas en nosotros a las que tenemos que morir, que tenemos que matar, hermano. Fíjese lo que dice el texto bíblico. Haced morir en vosotros. Segunda de Pedro me parece que es. Déjeme le doy el texto, hermano. Abra su Biblia. En Colosenses 3:5. Fíjese lo que dice aquí. Fíjese lo que dice. Colosenses 3:5. Póngale el texto bíblico, por favor, en el grupo. Mire lo que dice. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere que muera en nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere que muera en nosotros? Es lo terrenal, es precisamente lo que le decía el pecado, hermano. Lo que nos mata. Y empieza la lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Esas son las cosas que hay que matar, hermano. Esas son las cosas que hay que hacer morir en nosotros. Esas son las cosas. Fornicación, usted sabe que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Eso es fornicación. Impureza son desórdenes sexuales. Las pasiones desordenadas, hermano, son igual desórdenes sexuales, pecados sexuales. Codiciar la mujer ajena está dentro de las pasiones desordenadas. Y algunas cosas que gobiernan también la vida del hombre. Malos deseos, la avaricia, que es idolatría, el amor al dinero y el amor a las cosas terrenales más que a las cosas celestiales. A eso se está refiriendo. Entonces, empezando por eso, hermano, hay cosas que tienen que morir en nosotros. Por eso el evangelio se vuelve un poco difícil. Alguna vez usted ha de haber escuchado a la gente que dice, yo no me hago cristiano. ¿Por qué? Porque no, te dicen que tienes que dejar esto. O le dicen a alguno, ya no tomas porque te has hecho cristiano. ¿Cómo es que suelen decir? La religión te prohíbe, dice. La religión te prohíbe. No es la religión, hermano, es Dios. Es Dios. No son los hombres, es Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido que estas cosas nos apartan de Dios. Jesús te está diciendo, si quieres ir en pos de mí, niégate. Y está listo para ser crucificado. ¿Crucificado a qué? A estas cosas. Colosenses 3:5. Y a muchas otras cosas que después el Señor mismo nos va mostrando, nos va haciendo ver en nosotros que tienen que cambiar. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Dice la palabra que muchos dejaron de seguir a Jesús, pero muchos también permanecieron fieles a Jesús. Que tú no seas de los que abandonan, hermano. Que tú seas de los valientes que se quedan. Que aunque reconocemos, hermano, que tenemos muchos errores, muchas faltas, muchas fallas, pero confiamos en que llegará un día en el que de a poco el Señor nos va cambiando, nos va transformando, nos va haciendo diferentes, hermano. Todavía no hemos alcanzado perfección, es verdad. Pero si tú practicas la palabra de Dios, de a poco tú vas perfeccionando, de a poco, hermano. Amén. Entonces, es difícil, sí, pero para Dios nada es imposible. Nada es imposible, hermano. Nada es imposible. Que tu fe te lleve a amar la luz y no a rechazar la luz. Que tu fe te lleve a amar la palabra de Dios y no a amar las obras
hermano, que a veces se hacen en las tinieblas. Amén. Incline su cabecita ahí donde está, incline su cabeza y eleve su oración a Dios y dígale: Padre, Dios de misericordia, Dios eterno, Dios bueno, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu palabra es buena, es hermosa tu palabra, Señor. Tu palabra es luz, bendito Dios, que alumbra nuestras tinieblas. A nuestro parecer, Señor, nuestros caminos están bien. A nuestro concepto, Señor, todo lo que hacemos está bien. Pero cuando tu palabra viene a nosotros, cuando tu luz alumbra, Señor, ahí es cuando vemos todo lo que está mal, todas las cosas que tienen que cambiar en nosotros, todas las cosas que tienen que salir, desde cómo hablamos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo somos, Señor. Padre, y tú que eres perfecto, Señor, tú que eres santo, Señor, tú que eres luz, Padre, y que alumbras toda tiniebla en nosotros, Señor, con tu amor y tu misericordia nos llamas a tu presencia, nos llamas, Señor, porque tú quieres, Padre, salvarnos, porque tú quieres, Señor, cambiarnos, porque tú quieres librarnos, Señor, del yugo de la esclavitud del pecado. Porque el hombre dice: yo soy libre, yo dejaré esto cuando yo quiera, pero la verdad es que nunca lo deja porque es esclavo del pecado. El hombre dice: yo dejaré cuando yo desee este pecado, pero jamás lo deja y muere a sí mismo porque el hombre es esclavo de sus pasiones. Pero dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Cristo es el que murió por nosotros, por nuestros pecados. Dígale: Señor, yo reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo reconozco que tú pagaste el precio de mi maldad. Yo reconozco, Señor, que hay tinieblas en mí, que hay cosas en mí, Señor, que no están bien, Padre Santo. Yo reconozco que hay cosas que tienen que salir de mi mente, de mi corazón. Padre bendito, dígale: Señor, yo abro mi corazón a ti para que tú vengas, Señor, y tú gobiernes y tú reines en mi corazón, que tú reines en mi casa, Señor. Ya no quiero vivir de la misma manera, ya no quiero hablar de la misma manera, Señor. Quiero que tú obres en mi vida, Señor, que tú obres en mi casa y que mi casa resplandezca, Señor, con la luz del Evangelio de Cristo. Padre, lo que para el mundo es locura, lo que para los hombres es locura, realmente es lo más inteligente, lo más sabio. Eres tú, Señor, es tu palabra, Padre bendito. Y bueno fuera, Señor, que todos entendiéramos tu palabra. Y bueno fuera que todos obráramos en tu palabra. No estaríamos como estamos hoy. Pero gracias, Padre, porque tu palabra está aquí. Y porque hoy es día de salvación. Dígale: Señor, yo abro mi corazón a ti. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo reconozco que moriste por mis pecados, Señor. Padre, perdóname. Padre, me arrepiento. Padre, soy imperfecto. No soy perfecto, soy imperfecto y necesito de ti. Mi casa necesita de ti, Señor. Yo necesito de ti. Ven, Señor, a morar en mí, te lo ruego. Ven a morar en mí, que tu Espíritu Santo more en mí. Oh Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Que yo pueda caminar en tu palabra. Que aunque es dura tu palabra, aunque es difícil tu palabra, yo pueda, Señor, obedecer tu palabra. Que yo pueda negarme a mí mismo. Que yo pueda morir, Señor, a mí mismo. A mis placeres, Señor, a mis deleites. Que yo pueda morir, Señor, más a mí. Que cada día que pase yo me parezca más a Cristo, más a ti y menos a mí, Señor. En el nombre de Jesús yo confío en tu obra. De hoy en adelante ya no estoy solo. Dígale: Señor, tú estás conmigo y confío en tu obra, confío en lo que tú harás en mí, en lo que tú harás en mí, Señor. No me sueltes, no me dejes, Señor, no me desampares, Padre. Llévame en tu palabra, guíame en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Perdona los pecados de mis padres. Perdona mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús. De hoy en adelante, Señor,
Yo quiero ser seguidor de Cristo. Yo quiero ser seguidor de Cristo. Tú te acercaste a muchas personas y le dijiste, ven y sígueme. Y muchos no quisieron. Pero yo deseo seguirte, Señor. Aunque sé que es difícil, pero yo deseo seguirte. Porque entiendo que la obra es tuya. Que yo no me voy a cambiar a mí mismo. Que lo único que yo tengo que hacer es permanecer en Cristo. Y que tú eres quien da el crecimiento, que tú eres quien cambia los corazones, que tú eres quien salva, Señor. Confío en esa obra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en mi hogar. Dígale, Señor, gracias desde hoy en adelante. Tú estás morando, Señor, en mí. Cristo está morando en mí. Gracias, Señor. Que yo pueda esperar tu venida, encontrarme contigo en las nubes, Señor, y estar contigo por la eternidad, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor amado. Gracias. Gracias, Padre. Amén, mis amados hermanos. Si hay alguno que ha recibido a Cristo en su corazón, si alguno ha tomado la decisión de ser seguidor de Cristo, si alguno ha deseado y ha hecho esta oración, puede escribirnos por interno al canal de la iglesia para poder enviarle más material cristiano, más enseñanzas bíblicas, para poder instruirle también en la palabra, en cómo ir creciendo espiritualmente, cómo crecer en las cosas de Dios. Y no tenga temor, hermano, no pasa nada. Se la irá guiando para que puedan crecer más en su caminar espiritual. Amén, mis hermanos. Recuerden que si hicieron esta oración desde hoy, hermano, ya no están solos. Cristo está con ustedes. Así de fácil. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia. No hay que hacer nada más que creer y recibirle, hermano. Nada más. Amén. Si alguno desea más material, escríbanos. Que Dios me los bendiga. Saludos a todos ustedes. Perseveren, hermanos. Perseveren y no desmayen, hermanos. No desmayen. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 7:30 de la noche. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones.